Muy bien, hermano, Dios les bendiga. Soy el pastor Whitfield Centeno de Venezuela. En esta mañana quisiera compartir con ustedes un texto que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 17. Dice Pedro dando el informe a la iglesia de Jerusalén con respecto a lo que había sucedido en aquel lugar. Dice: si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar esto? Yo quisiera en esta tarde o en esta mañana compartir con ustedes una pequeña meditación con respecto a esa reflexión que Pedro intenta tener hacia aquellos creyentes, ¿verdad? Había cierto apego a una genealogía religiosa, existía también mucho desprecio hacia aquellas personas que no compartían ese tipo de genealogía, a tal punto que estas personas eran tenidos como perros, a tal punto que aquellas personas eran despreciados por los judíos y lamentablemente también por algunos que eran creyentes. Y por esa situación encontramos a Pedro dentro de la iglesia de Jerusalén haciendo una reflexión amplia para aquel grupo de creyentes aferrados a su genealogía, aferrados a su creencia, y él le dice que Dios le había concedido el mismo don que a ellos. Aquí está lo primero en lo que nosotros necesitamos meditar. La salvación es un regalo maravilloso entregado por Dios hacia el hombre. La palabra de Dios dice que Dios no hace acepción de personas. La palabra de Dios dice en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel, esa palabra es clave, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, allí entraba en juego algo bastante importante. Hasta los momentos el evangelio había sido anunciado únicamente a judíos, pero ahora estamos viendo a gentiles convertirse al Señor. Estamos viendo a la parte despreciada de la sociedad convertirse al Señor. Y Pedro dice: si Dios pues le concedió el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, él dice: ¿quién era yo para que estorbase eso? Y de esa misma manera yo quisiera que pudiéramos meditar en esta mañana, que pudiéramos meditar en este día con respecto a la gran necesidad que existe y que a veces consciente o inconscientemente también somos nosotros los que nos encontramos estorbando de alguna manera lo que Dios quiere hacer en el drogadicto, lo que Dios quiere hacer en la prostituta, lo que Dios quiere hacer en el borracho, lo que Dios quiere hacer en aquella familia disfuncional donde todo está marchando de manera incorrecta, en aquella parte de la sociedad que han sido despreciados, en aquella parte de la sociedad que nadie paga nada por ellos. No se nos olvide, hermano, que el salmista decía algo sumamente importante. La palabra de Dios dice que Dios levanta al hombre del muladar, del basurero, de donde no sirve, de donde él ha sido desechado, y lo hace sentar en lugares de príncipes. Dios sigue teniendo el mismo poder para salvar al drogadicto. Dios sigue teniendo el mismo poder para salvar a aquella parte desechada de la sociedad. Pero ahora somos nosotros, los cristianos de esta generación, los que nos hemos convertido en jueces de aquellas personas que por desconocimiento de las escrituras, que por desconocimiento a los principios y preceptos bíblicos, no se han apegado a una correcta manera de vida. Hermano, la exhortación es clara y la exhortación es sencilla. Si en aquellos tiempos, hermano, la iglesia se encontraba cometiendo un pecado, desechando a aquellos gentiles, hoy en este tiempo, hermano, iglesia del Señor, iglesia que el Señor rescató por su propia sangre, nosotros, hermano, los que hemos creído, no podemos cometer el mismo error de tiempos pasados, de despreciar, de desechar, de pensar que la salvación es únicamente para un grupo de personas. Y me encanta lo que dice Pedro acá:
¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Si Dios, hermano, lo ha hecho en aquel tiempo y nadie pudo estorbarle, no crea, hermano, que pudiéramos ser nosotros los que vamos a estar estorbando al Señor. No existe un hombre que haya peleado en contra del Señor y que pueda vencerle. Y hay varias maneras de cual nosotros pudiéramos estar incurriendo para estorbar a lo que Dios quiere hacer. Quiero citarte alguna de ellas en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 14, y dice: ¿cómo pues invocarán en aquel del cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Tres cosas importantes, hermanos, que la iglesia de Dios no puede dejar. Tres cosas importantes que la iglesia del Señor no puede perder. Es siempre hablar la verdad a aquellos que no conozcan de Cristo. No importa su condición, no importa su situación, no importa su estado de vida. Las personas necesitan de Cristo y ellos no van a cambiar su vida. Ellos no van a invocar a alguien del cual no han creído. La Biblia dice que tú y yo somos cartas abiertas y leídas, hermano, y que el mundo va a ver a Cristo a través de nosotros. Ellos van a creer en el Señor a través del cambio que el Señor haya dado a nuestra vida. Número 2, ¿y cómo creerán en aquel que no han oído? La iglesia no puede perder su fervor de evangelizar. El cristiano no puede perder su fervor de hablarle a alguien. Hoy dispongamos en nuestro corazón poder compartir el evangelio, por lo menos con una persona. Estamos en un mundo donde existen más de 7.000 millones de habitantes y necesitamos cargarnos con la responsabilidad de que toda persona oiga del Señor, en todas las etnias oigan del Señor, en todos los idiomas oigan del Señor. Ellos no pueden oír, ellos no pueden creer en aquel del que no han oído. Necesitan oír del Señor. Oigan o no oigan, crean o no crean, debe existir ese atalaya fiel que lleve el mensaje de salvación. Y por último, dice: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Hermano, tenemos un ministerio hermoso. Tenemos un ministerio sumamente importante. Es la oportunidad que Dios nos ha dado de ser su voz aquí en la tierra. La gente necesita oír del evangelio. La gente necesita oír del mensaje de la salvación. Pero ¿cómo van a oír sin haber quien les predique? El cristianismo de este tiempo está ocupando su tiempo en tantas cosas, menos en lo que importa. Recuerda, hermano, de que lo único que va a llevar la persona a la presencia de Dios es el mensaje de la salvación, ese arrepentimiento sincero, ese arrepentimiento genuino que debe tener el hombre. Pero el hombre no puede llegar a convicción de pecado si usted y si yo y si cada creyente que hoy oye este mensaje no se carga con la responsabilidad de hablarles del Señor. Dice: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Solamente dos opciones: o te conviertes en uno que quiere estorbar la obra de Dios, o conviertes tus pies en hermosos que anuncien las buenas nuevas de salvación. Dios te bendiga, hermano, y espero que esta pequeña meditación pueda ser de ánimo a tu vida y que el día de hoy sepas que no estamos puestos con otro propósito, sino que alguien conozca del Señor. El Señor me los bendiga.